pasan cosas en la radio. Noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Así son las opiniones que nos importan. Vamos a continuar con la memoria y balance de este 2025. Habitualmente lo hacemos con los referentes de las instituciones, pero siempre hemos, desde nuestro programa, planteado la idea, creemos en ella, no es que es una idea peregrina, sino que es la idea de que los gobiernos de los distintos ámbitos, el local, el provincial, el nacional, están constituidos con responsabilidades diferentes, por supuesto, tanto por el partido gobernante, por la oposición que tenemos. No son la misma cuota parte de responsabilidades, por supuesto, porque alguien tiene la capacidad de decidir, pero también desde la oposición se puede cambiar el curso de los acontecimientos, se puede tener activismo político para evitar decisiones. ¿Cuál es la oposición que hoy tenemos en la ciudad de Río Cuarto? Vista desde alguien que no tiene cargo público. Voy a tomar contacto con el expresidente del Consejo Deliberante, Claudio Miranda, que sigue trabajando en política, sigue asesorando al bloque de la primera minoría, primero Río Cuarto, el radicalismo y sus aliados. Claudio, un gusto. ¿Cómo va, profesor? ¿Cómo anda? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias por aceptar el convite de participar de esta especie de memoria balance opositor, por lo menos de un sector de la oposición. Primero, ¿en qué punto se encuentra la política como herramienta transformadora en la ciudad de Río Cuarto desde su perspectiva, Claudio? Perdón, Guillermo, no te entendí. No, ¿en qué punto se encuentra la política riocuartense en general como expresión de la fuerza transformadora de una sociedad? ¿La ve comprometida con eso, en deuda, en déficit, con su rol? ¿Qué mirada tiene, incluyendo, por supuesto, a la propia oposición? Bueno, sí, perfecto. Bueno, yo veo que todavía hay deudas importantes de lo que es la política con las demandas de la sociedad. Parece que la sociedad camina con un ritmo que a veces no es acompañado por las decisiones que se toman desde las esferas del poder. Sea municipal, provincial y nacional. Hoy la sociedad está produciéndole al Estado demandas que quizás en otro momento no estaban. Y por otro lado, las propuestas desde el Estado, en el nivel nacional, provincial y municipal, no están alineadas. Pareciera que fueran como compartimentos estancos. Entonces se hace difícil poder encontrar las soluciones en lo cotidiano. No está mirando demasiado el dirigente político de hoy lo que pasa en las redes sociales más que alimentar sus acciones en sus convicciones. Sin duda. En un momento eran las encuestas, hoy son las redes sociales. Pareciera que un posteo, una presencia en el TikTok, o una referencia de lo que es el Instagram, terminan siendo los motores de las decisiones gubernamentales. Y eso es peligroso, porque en realidad lo que le falta hoy a la política es profundidad, es análisis, es tiempo para la expresión también desde lo técnico en cuanto a la resolución de los problemas. Hay mucho de efímero en la política, y en la gestión hay mucho también de situaciones que se van resolviendo solo en la coyuntura, y desaparece el mediano y largo plazo en lo que son las propuestas de gobierno. Y eso tiene que ver también con el modelo de comunicación que impera en la sociedad. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser efímero. Y eso es lo que está marcando el ritmo también de las decisiones en los gobiernos. En ese contexto pareciera que la clase política, más pendiente de lo que opina la gente en las redes sociales,
se olvida de hacer lo que necesita la gente como solución para mejorar sus días. ¿Esto es un mal de los gobernantes o un mal también de la oposición? Muy pendiente al mensaje corto en las redes a invitarnos a reflexionar de la profundidad de los problemas que tenemos. Yo creo que todos somos responsables porque pareciera que es un modelo que impera y que va ganando terreno. Por eso me parece que se hace muy necesario plantear los temas desde la dimensión profunda. Yo insisto también en lo que es el análisis técnico de la resolución de los problemas que tiene la sociedad, de ponerle también mucha política, que esto que tiene que ver con el contacto directo con la gente, con el contacto cara a cara, con escuchar a la sociedad en otro plano, que no sea solo el de las redes sociales, y pareciera que hay temas que se clausuran o que no deben discutirse, como por ejemplo la calidad institucional de los gobiernos, y eso después tiene consecuencias y resultados en la vida cotidiana de la gente. Pareciera que no tiene importancia, pero en nombre de esa degradada calidad institucional, muchas veces se toman decisiones que afectan a la gente. ¿A qué se refiere con degradada calidad institucional, Claudio? Lo voy a situar para que poder expresarlo claramente en lo que es la situación de la provincia de Córdoba, donde a mí me parece que se da más claramente la degradación de la calidad institucional, entendiendo esta como las reglas para el funcionamiento del poder, las reglas que le ponen límite al ejercicio del poder. Y esto pareciera que, para quienes a lo mejor me estén escuchando, bastante intrascendente, porque hoy la gente, quizás muchos no llegan a fin de mes, hoy están con los preparativos de la Navidad y del Año Nuevo, y que me van a hablar de calidad institucional, ¿no es cierto? Pero tiene importancia, porque, reitero, a lo largo de todos estos años se han venido tomando decisiones que están afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Si nos situamos en un momento histórico, Guillermo, en el año 2007, en esa larga noche cordobesa donde se produjo la elección provincial y Schiaretti le ganó a Juez por apenas un poquito más de un punto, y se cortó la luz en el correo, y los 9 puntos que llevaba Juez a las 10 de la noche se transformaron en una derrota a las 8 de la mañana. A partir de allí se produjo una crisis política en la provincia de Córdoba, y recordemos que al año 2008 se convocó a una serie de expertos, una comisión de expertos, que propusieron una reforma política para la provincia de Córdoba. De esa comisión surgieron temas que se implementaron, por ejemplo, la boleta única, que no hubiera más sumatoria de votos, pero hubieron otros que se recomendaron y que no tuvieron lugar en su implementación. Y voy a mencionar tan solo dos para no abusar del tiempo. El primero, la doble vuelta electoral. La provincia de Córdoba no tiene doble vuelta electoral. Entonces, ¿qué sucede? Hay una deslegitimación, muchas veces, de resultados electorales que no alcanzan una mayoría importante, y que además eso permite, en la praxis política del gobierno de turno, como en este caso Unión por Córdoba, que todo el tiempo en las elecciones están disfrazando opositores, poniendo listas para dividir la oposición, como sucedió en Córdoba, como sucedió en Río Cuarto, para el lugar más cercano, y que ganando por un voto terminan gobernando. Y en realidad sería mucho más sano, como ocurre en otros países, incluso a nivel nacional, que haya una doble vuelta electoral para legitimar precisamente al ganador. Y por otro lado, tampoco se avanzó en lo que fue la fecha precisa de llevar adelante la elección. Entonces, el gobierno de turno elige la fecha de acuerdo a su conveniencia. No nos olvidemos, Guillermo, que se pone un fin de semana largo para desalentar la participación de la gente. Está dado al arbitrio y la conveniencia de quien gobierna. Ahora, Claudio, perdón la interrupción, eso, si tuviéramos
ambas posibilidades, para ello es necesaria una reforma constitucional, entiendo, pero si tuviéramos ambas posibilidades, ¿mejoraría la calidad de vida de los cordobeses? Sí, por ejemplo, favorecería la alternancia, Guillermo, Ajá. que no es un elemento menor, porque aquí tenemos un gobierno que mediante todos estos artilugios, apenas con el 40% de los votos y el 60% quizás de la sociedad en contra, siguen gobernando. Hace más de 25 años que gobierna el peronismo en la provincia de Córdoba y ha generado prácticas muy dañinas. Tienen ilimitados recursos de la gente en favor de sus candidatos. Utilizan la publicidad oficial en favor de sus candidatos. Cuando hay elecciones en Río Cuarto, hay un desfile de los funcionarios de la provincia toda la semana viniendo a traer subsidios, créditos, es decir, se utiliza el Estado con ese fin. Entonces, la permanencia y todas estas acciones hacen un debilitamiento y en el ejercicio del poder en un acostumbramiento. La alternancia es sana. Me dirán o me dicen, bueno, siguen en el poder porque han ganado las elecciones, por supuesto, y eso es acertado, pero también hay herramientas e instrumentos que pueden favorecer lo que es la alternancia del poder y ir mejorando los resultados de los gobiernos. Convengamos que hay una mayor responsabilidad en los oficialismos que promueven esa idea que usted acaba de cuestionar como una debilidad institucional. Pero no hay muchos opositores dispuestos a plegarse a eso, los que aceptan este convite, los que se paran en la misma vereda del oficialismo. ¿No hay entre los suyos muchos dispuestos a eso, Claudio? Tiene razón, Guillermo, y forma parte de la realidad. Mire, yo le voy a poner un solo ejemplo. La ley del juego online que votó la legislatura de Córdoba fue presentada por todos los legisladores de la oposición, Ardú, Paleo, Ambrosio, Capitani, se dieron el lujo de que la presentaran legisladores de la oposición, y todos sabemos el daño que hoy está produciendo un casino en cada teléfono de los adolescentes y jóvenes de la provincia de Córdoba. Le agrego algo más. ¿Sabe dónde está Ardú? Bueno, estoy informado porque es periodista. Ardú es funcionario, coordinador de relaciones institucionales del gobierno de la provincia de Córdoba. Paleo, que es una persona no muy conocida en la ciudad, que era del PRO, es directora de desarrollo territorial. Capitani es presidente de Acción Córdoba Turismo. ¿Qué significa eso? Pregunto. Si hace 5 minutos antes eran opositores y de repente se pasan al oficialismo. Mire lo que pasó, y le voy a poner un ejemplo más cercano, Guillermo, porque la tolerancia, la democracia en la provincia de Córdoba no es tan así. Son muy sutiles en el gobierno de Córdoba, pero ejercen una presión sobre la oposición muy notoria, y después dicen que gobiernan con los opositores, que le dan obras a todo el mundo. Miren lo que pasó con el intendente de Baigorria, que lo han entrevistado en tu programa, sí. Presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, y él lo manifestó abiertamente que iba a militar por la lista de Schiaretti y Yaloras. De hecho lo hizo en su pueblo, fue casa por casa, pidió el voto para Yalora y Schiaretti, y los ciudadanos de su pueblo le respondieron porque ganó la lista que él militó. Y el mensaje de el intendente de Baigorria fue: miren, le tenemos que votar a esta gente porque es la única manera en que vamos a tener obras en el pueblo. ¿Y qué va a hacer un ciudadano con esa reflexión de un intendente que fue casa por casa? Bueno, eso no tiene calidad institucional, eso. Y el intendente sigue siendo presidente del comité departamental. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pedir dignidad política al más débil del eslabón? ¿O le vamos a hacer, le vamos a pedir responsabilidad que gobierna la provincia? Y eso sucede en toda la provincia. 15 días antes de las elecciones
los citan a los intendentes opositores a Córdoba, a un salón de un hotel, y les hacen poner la cara para favorecer lo que es la militancia política en su favor de los intendentes opositores, y mentira que después le dan obras si trabajan en contra, Entonces, esto es la realidad que atraviesa la provincia de Córdoba, y me parece que hay que reflexionarla. Muchas veces desde la oposición no se es consecuente con esta calidad pretendida, pero bueno, hay algunos que tratamos de leer la voz y tratar de ir generando la conciencia suficiente para que estos temas puedan debatirse. Claro, por eso le preguntaba, ¿la oposición no está tan deteriorada como el oficialismo en sus lógicas democráticas? Probablemente. Fíjese lo que sucedió en Río Cuarto. En la última elección municipal y la anterior también, hubieron algunas listas supuestamente opositoras. Por ejemplo, el PRO armó una lista en Río Cuarto que sacó, creo que ni siquiera 2 puntos, pero al poco tiempo del resultado electoral vino Preto a Río Cuarto, que fue quien armó esa lista, y acordó, le exigió al intendente que se cumplieran algunas cosas, y por eso hoy Paloma es funcionario de la Municipalidad de Río Cuarto, y usted que se cree que eso por qué es. Sí, y Manuel Betors, el ex concejal, el ex tribuno de cuenta, es funcionario del centro cívico. Por supuesto, entonces 5 minutos antes eran opositores, presentan una lista por la oposición, pierden y después son funcionarios del peronismo. Y además lo hacen público, porque Preto se reunió con el intendente de Rivas en presencia de Paloma y Betor, y hubo una foto para el periodismo de esa reunión. Todo esto sucede todo el tiempo. Ahora, si el intendente de una localidad o el gobernador de una provincia son buenos gestores, ¿no terminan siendo aceptados por la manera de gestionar más que por estas cuestiones institucionales que yo no le resto importancia? Pero en la dificultad parece que salieran a flote. Cuando las gestiones son positivas, buenas, ¿no terminan imponiéndose desde ese lugar? Sí, puede ser, Guillermo, que así suceda, pero las reglas institucionales tienen que estar por encima, porque son precisamente las reglas. Si uno juega al fútbol y sale la pelota fuera del terreno, y es saque lateral para el equipo que corresponda. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí. Las reglas están para poner el límite al ejercicio del poder. Y después, después está la gestión, después están las relaciones institucionales, después está todo lo que tiene que ver con el devenir del trabajo diario, pero lo que sucede en la provincia es otra cosa. Usted tiene la vicegobernadora en ejercicio, que su misión es andar cooptando dirigentes del radicalismo, porque dice que ella lo hace desde el radicalismo. Pero es funcionaria y fue candidata del peronismo en Córdoba. Entonces, todo es raro y todo se ha naturalizado todo esto. No le falta, Claudio, con Claudio Miranda estamos haciendo memoria y balance de la oposición en la mañana, así son las cosas. Claudio, no le falta debate al propio partido. Le doy un ejemplo del radicalismo riocuartense o de Primero Río Cuarto. El presidente del Circuito Centro es crítico contra el contrato de higiene urbana. Dice que no hay que dejar participar a Cotreco. Y los propios concejales que responden a esa fuerza política le dan el apoyo, el voto a la municipalidad. ¿No hay una contradicción ahí en un mismo espacio político? ¿No debieran esas cuestiones zanjarse previamente en un debate partidario? Sí, hay una clara contradicción. Lo acepto y está a la vista. Lo que ocurre es que también hacia adentro de los partidos políticos se han anarquizado las decisiones, las posiciones, no hay unificación. Claramente esto sucede y es un reflejo de la crisis que también atraviesa el radicalismo como partido. Acabamos de participar de una elección
donde apenas sacamos por metro un puñado de votos, y el presidente del partido a nivel provincial no lo acompañó. Es decir, se permite cualquier cosa, está todo permitido, parece. Entonces, en esa realidad claramente falta debate, falta unificar posiciones, y no hay límites para la toma de las decisiones que tienen que ver con la representación, en este caso del radicalismo. Por eso sucede lo que sucede. Mire, yo lo llevo a la última elección provincial. Juez perdió por 3 puntos la elección, y un mes antes de la elección provincial, Juez y de Loredo dijeron que era la fórmula perfecta, que uno era el Fernández y otro era la Coca. A los 15 días se dividió la fórmula muy llamativamente, una fórmula que ganaba. Es contrafáctico decirlo, pero no estamos tan lejos de un análisis de lo que fue la elección, de prever que eso podría haber sucedido, y fue Juez con un candidato muleto como fue Carazo, que perdió por 3 puntos, y de Loredo se fue a la ciudad y perdió por una ventaja considerable. Entonces, ¿qué pasó ahí en el medio? No sé, a mí todavía no me lo han explicado. Claudio, 2 últimas referencias ya más específicas respecto de Río Cuarto y la gestión de Ríos. ¿Cómo la ve usted? Usted ha tenido experiencia en deporte porque fue presidente de la Fundación Deportiva, y también en obras públicas estuvo trabajando en esa área. ¿Cómo observa la gestión de Rivas? Bueno, lleva 1 año y medio, ya entrando el año que viene va a empezar a promediar la gestión, ya se puede hacer un análisis. Yo la verdad veo un gobierno que no tiene una entidad definida, una identidad. No le veo identidad, no le encuentro la marca, no le encuentro el ADN. Para poner un ejemplo y ser preciso, si uno habla del gobierno de Rins, y era la obra pública, y nadie dudaba de eso. Si uno habla de Cantero, por poner de otro partido, y era la cuestión local, era agregar en la cuestión técnica de la universidad, eran las empresas de economía mixta, tenía una marca, la tenía Yure con lo social, la ciudad que no se ve, el acceso a la tierra, a la educación. Yo no lo veo todavía, a lo mejor aparece Guillermo, yo no le veo esa identidad del gobierno, la identidad de gestión, como tampoco le veo la identidad política. Yo no veo que esté el derribismo, como en algún momento puede haber existido el rincismo, el ramosismo, no sé, no veo un equipo con consistencia técnica, con consistencia política, un equipo homogéneo. Y para ponerle también el ejemplo, debe haber 40 funcionarios de primera línea, Guillermo. Identifiquemos, qué sé yo, un 30%, 9, 10 funcionarios que uno puede identificar que son voceros del gobierno, que salen a hablar de las políticas públicas, que salen en las crisis que han tenido con posiciones firmes. En ese aspecto lo veo bastante solo el intendente. Yo no puedo identificar, hay funcionarios que no han hablado nunca, por ejemplo, que no tienen presencia pública, no tienen presencia mediática, y la gestión es comunicación también, y es construir un relato en el buen sentido de la palabra, y la comunicación en este gobierno es simplemente electoral, no hay una construcción de un relato, de una mística. Guillermo, yo no sé ni quién es el secretario de Comunicación, y hay muchos funcionarios del gobierno que no los conozco. No es una cuestión personal en que pretendo desgastar a nadie, porque no estoy en esa. Lo que hablan en términos políticos y descriptivos. Le pregunto finalmente, porque es una referencia de su propia hija, Victoria, que planteó en declaraciones a los colegas del EB16, a Acción Deportiva, no, creo que fue con Acción Deportiva, estoy equivocado, no fue con el EB16, que
una especie de enojo por la distribución de los premios de la Fundación Deportiva y sobre todo por la demora en el pago de las becas. Entiendo que a usted le corresponde la generalidad de la ley por ser el padre, que hay una empatía emotiva con esto, pero ¿hay preocupación por lo que está pasando con la Fundación Deportiva? La Fundación Deportiva es un reflejo de lo que es hoy la gestión, que además de todo lo que acabo de describir, está atravesando un déficit económico y financiero permanente, crónico. Entonces, los veo muy en la coyuntura, no veo que aparezca un plan estratégico, no veo mediano y largo plazo, y lo que ocurre en la Fundación del Deporte es un reflejo. Mire, yo recuerdo cuando en su momento la entrega de premios del deporte de la ciudad lo instauró Boneto allá en la gestión de Rins, que se hacían unas ceremonias y demás. Después la gestión de Cantero se dejó de entregar este premio. Cuando volvimos, Rins me dio la responsabilidad de ser presidente de la fundación, nosotros quisimos de algún modo imitar, porque así fue, lo que eran los premios Olimpias, lo que es el premio Olimpia, que es una gran cena, un show, y bueno, y de ahí nació lo que fue la cena de la entrega de los premios Fundemur en ese momento. A mí me pareció muy bueno cuando Caleri le dio continuidad a la cena, porque eso habló de que entendió de qué se trataba. Además nosotros lo hacíamos, creo, parecido con lo que hacía Caleri, en el sentido de que la mayoría de los recursos eran del sector privado, así que había gestión. Ha tenido un resultado que eso lo pudieron los deportistas, pero la propuesta de Río Cuarto fue bastante degradada de todo lo que se venía haciendo. Y lo menciona Caleri porque también, si bien las becas se venían dando desde antes, Agustín las transformó en política de Estado, dio una ordenanza que se aprobó, un proyecto que se aprobó como ordenanza y que determinó que las becas se tenían que entregar durante todo el año, de enero a diciembre. Y bueno, esta gestión de enero a mayo no se entregó a las becas y además redujo la cantidad de becados a la mitad. Entonces, bueno, esto es consecuencia de los problemas que tienen económico-financiero, de una ausencia también de gestión. Caleri no tuvo la entrega de los premios en los otros días. Y bueno, la cuestión de las termas, Guillermo, mi hija es adulta y ella habla per se. Yo lo que puedo decir, porque yo vi las ceremonias, que a mí lo único que me llamó la atención es que, entro en un tema bien concreto deportivo, es que Santiago Fernández, que es el chico futbolista que juega en Talleres de Córdoba, no estuviera ternado. Me llamó mucho la atención, no sé por qué no estuvo ternado, porque para mí era un serio aspirante a obtener el premio mayor, porque fue subcampeón del mundo en el torneo de fútbol que se disputó, y fue titular y tuvo una actuación muy buena. Los estudiantes espectaculares, extraordinario para la ciudad, un mérito enorme, pero bueno, veo ahí como que suceden algunas cosas que no se explican demasiado y que quedan como sin poder determinarse cómo es que se dan. Yo creo que todo deportista que se destaca tiene que tener la posibilidad de participar en su terna y si corresponde ganar el premio mayor, porque eso hace a la jerarquía. Nosotros tenemos deportistas extraordinarios que están haciendo grandes carreras y me parece que no hay que introducirse como para hacer modificaciones momentáneas que después resultan difíciles de explicar. Entiendo que hay un comité de selección y que hará su trabajo y que hará sus evaluaciones, pero fue lo que a mí me llamó la atención de esta entrega en esta oportunidad. Claudio, muchísimas gracias. Nosotros siempre creemos que la gobernanza de una ciudad está bajo la responsabilidad de el electo de turno, pero la oposición también tiene un rol muy importante y anhelamos que más voces de la oposición construyan esta posibilidad de mejora de una ciudad que tiene muchos aspectos que, a la luz de lo que nos cuentan los vecinos de Río Cuarto, son deficitarios. Así que gracias por ayudarnos a alimentar ese debate.
Gracias, Guillermo, gracias por la pluralidad de su medio, que nos abundan en estos tiempos, y por la posibilidad de que todos podamos opinar independientemente al espacio que pertenezcamos. Muchas gracias. Felices fiestas y Tuzo 2026, creo, para usted y los suyos. Muchas gracias, igualmente. Claudio Miranda, ex presidente del Consejo Deliberante, ex titular de la Fundación Deportiva, ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, es asesor del bloque primero de Río Cuarto, y además, dando una mirada crítica hacia la falta de institucionalidad del gobierno provincial, pero admitiendo las contradicciones y debilidades de la propia oposición que se pliega a la lógica que plantea el gobierno de Córdoba. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.